Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura bíblica, estamos en el día 145, así que los invito a que vayamos a segundo de Samuel, capítulo 12 y 13, y también vamos a leer Hechos 14, vamos a ver a David siendo confrontado por su pecado y consecuencias también de eso, y también vamos a ver a Pablo y Bernabé predicando y ejerciendo su ministerio misionero. Así que vamos a comenzar con segundo de Samuel, capítulo 12, que dice así en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel pobre hombre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tus compañeros, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño, y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comió con ellos. Sucedió que al séptimo día el niño murió. Los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: si aún el niño todavía estaba vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió la ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa, y cuando pidió, le pusieron comida delante, y comió. Así que sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que ha hecho? Mientras el niño vivía, usted ayunaba y lloraba. Pero cuando el niño murió, se levantó y comió pan. Y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Entonces David consoló a Betsabé su mujer, y vino ella, y se acostó con ella. Y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó, y envió un mensaje por medio del profeta Natán, y le puso el nombre de Jedidías, por causa del Señor. Joab combatió contra Rabá, ciudad de los amonitas, y conquistó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David que le dijeran: he combatido contra Rabá, porque he tomado la ciudad de las aguas. Ahora pues reúne el resto del pueblo
y acampe contra la ciudad y tómela, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada por mi nombre. David reunió a todo el pueblo y fue a Rabá, y peleó contra ella y la tomó. Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 34 kilos de oro, y tenía una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y él sacó botín de la ciudad en grandes cantidades. Y la gente que había en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro. También la puso a trabajar en los hornos de ladrillos. Así hizo a todas las ciudades de los amonitas. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Segundo de Samuel capítulo 13. Después de esto aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen, y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón, le respondió Amnón. Entonces Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a verte, dile: Te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer, y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey: Te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y David envió mensaje a Tamar a su casa, diciendo: Ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón, y él estaba acostado. Y ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él, y las coció. Y tomando la sartén, las sirvió delante de él. Pero él rehusó comer. Y Amnón dijo: Que salgan todos de aquí. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho, y las llevó a su hermano Amnón, a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo: Ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió: No, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa. Pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues, te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla. Como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor con el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo: Levántate, vete. Pero ella le respondió: No, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Pero él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo: Echa a esta mujer fuera de aquí, y cierra la puerta tras ella. Ella llevaba un vestido de manga larga, porque así las hijas vírgenes del rey se vestían con túnicas. Su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Su hermano Absalón le dijo: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. Tamar pues se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho, pero Absalón no le habló a Amnón, ni siquiera ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Después de 2 años, teniendo Absalón esquiladores de ovejas en Baal Azor, que está junto a Efraín, invitó a todos los hijos del rey, y Absalón vino al rey y le dijo: Su siervo tiene ahora esquiladores de ovejas. Ruego que venga el rey y sus asistentes con su siervo. Pero el rey le respondió a Absalón: No, hijo mío, no debemos ir todos, para no ser carga para ti. Y aunque le insistió, no quiso ir, pero lo bendijo. Entonces Absalón dijo:
Pues si no, le ruego que deje ir a mi hermano Amnón con nosotros. ¿Por qué ha de ir contigo?, le preguntó el rey. Pero cuando Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón ordenó a sus siervos y dijo: Miren, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo les diga, hieran a Amnón, entonces mátenlo. No teman, ¿no se lo he mandado yo? Tengan ánimo y sean valientes. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y montándose cada uno en su mulo, huyeron. Estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y no ha quedado ni uno de ellos. Entonces el rey se levantó, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus siervos estaban a su lado con los vestidos rasgados. Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo: No crea mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo ha muerto Amnón, porque esto había sido determinado por decisión de Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Ahora pues, no tome en serio mi señor el rey el rumor que dice: todos los hijos del rey murieron, porque solo Amnón ha muerto. Entre tanto Absalón había huido, y el joven que estaba de atalaya alzó los ojos y miró, y había mucha gente que venía por el camino que estaba a sus espaldas del lado del monte. Y Jonadab dijo al rey: Son los hijos del rey que vienen, conforme a la palabra de su siervo. Así ha sucedido. Apenas había acabado de hablar, los hijos del rey llegaron, alzaron su voz y lloraron. También el rey y todos sus siervos lloraron muy amargamente. Huyó Absalón y fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así fue que Absalón huyó a Gesur y estuvo allí 3 años. Y el rey David ansiaba ir a donde estaba Absalón, pues con respecto a Amnón, que había muerto, ya se había consolado. Bien, vamos a avanzar ahora hasta el libro de los Hechos, al capítulo 14, que dice así: Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus hermanos, por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el evangelio. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: Levántate, derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: Los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando: Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándole lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría.
Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que la multitud les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí se embarcaron para Antioquía, porque habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Bien, hasta acá entonces con la lectura de la palabra del Señor. Algo que podemos ver en común entre ambos textos puede ser primeramente las consecuencias del pecado, la necesidad de la gracia, que ambos necesitaban de esta gracia de Dios, predicándola también a los pecadores. Vemos a David siendo confrontado, David reconociendo su pecado, pero viendo también que hay consecuencias, como la muerte del hijo, así como también como el pecado comienza a llegar a su familia y se dan estas situaciones de abuso, estas situaciones de odio, de venganza, de división, o que uno tiene que huir, que ya no lo pueden ver, de tristeza en el corazón de David, y todo como consecuencia del pecado. Así también se ve como en Hechos el dolor, la oposición, el rechazo, el sufrimiento también afecta en este caso a Pablo, Bernabé, eh, pero dentro de ser fieles a Dios. Ellos estaban siendo fieles a Dios, pero aún así estaban sufriendo estas cosas producto de esto. Ahora, lo que está mostrando acá es que ambos, sea David por las consecuencias del pecado, o sea Pablo y Bernabé siendo fieles al Señor, ambos necesitan de la gracia de Dios. Ambos también podemos ser nosotros. Nosotros podemos de alguna forma estar siendo fieles al Señor, pero también hay pecado en nuestra vida que siempre puede estar afectando de alguna u otra forma nuestro andar, y eso también involucra consecuencias, que a veces no las vemos, a veces sí, pero ambos necesitamos siempre de la gracia del Señor. Cuando Natán confronta, se puede ver también esa semejanza a Pablo y Bernabé, que están predicando el arrepentimiento. Ellos están llamando a ellos a que reconozcan su pecado, que se conviertan, que abandonen sus caminos lejanos a Dios, sus caminos de ídolos, y todo eso para que puedan dar gloria a Dios y a ningún otro, recordando que Dios también sigue obrando a pesar de que son hombres débiles. Pablo y Bernabé son comunes, son como todas las personas, pero Dios los puede usar. La gente los quería mostrar como grandes, incluso dioses, pero no era así. Ellos eran personas sujetas a debilidad, a vulnerabilidad, y necesitadas de la gracia de Dios. Así también tenemos que recordar todos nosotros que necesitamos de los cuidados, del sostenimiento de Dios para toda circunstancia que tengamos que enfrentar día a día. Que no nos olvidemos de eso. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, por esta lectura que nos has dado en tu palabra. Gracias por estos ejemplos de personas que podemos ver, sea para bien o para mal, sea alguna perspectiva u otra. Podemos darnos cuenta de que tú siempre eres fiel y que todos nosotros necesitamos de tu gracia. Todos somos personas sujetas a debilidad, pero tenemos a un Dios al cual podemos ir ahora y pedir, Señor, de tu favor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querido, que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.